y vamos a meditar en esta mañana en la palabra de Dios. Hay un dato interesante, según la Cámara del Libro de Asunción, Paraguay, el promedio de libros que cada paraguayo lee por año es de 0,25%. 0,25% es el promedio de libros que cada paraguayo lee por año. Esto nos debe llamar profundamente la atención. En otros países, por ejemplo, hablan de 6, 4, pero Paraguay tiene 0,25%. Otro dato, de cada 10 hogares paraguayos, en 8 hay ausencia de libros. De cada 10, en 8 hay carencia de libros, es decir, eso significa que poco leemos. Y bueno, a veces los entendidos siempre hablan que esto refleja muchas veces cómo escribimos, cómo hablamos, la lectura comprensiva. Todos son elementos que nos ayudan la lectura. Y esto es en cuanto vamos, en general, en cuanto a la lectura. ¿Cuál es el libro más vendido y leído en la historia? Si usted googlea eso, busca en internet, ¿cuál es el libro más vendido? ¿Usted qué cree que le va a saltar? La Biblia. En sus diferentes, y así saca en Google, dice, en sus diferentes ediciones e idiomas, se estima que el texto sagrado se ha impreso entre 2.500 y 6.000 millones de veces. La Sagrada Escritura, la Biblia, el libro más vendido, y nosotros decimos, wow, qué lindo. Ahora, hay un estudio de LifeWide Research que hizo un estudio el año pasado nada más, en un universo de 2.500 personas en Estados Unidos, hizo un estudio y encontró que más de 2/3 partes de los cristianos que asisten a la iglesia no leen a diario la Biblia. Sigo un poco para ilustrarnos un poquito, a introducirnos en esta mañana en este tema. Fíjense un poco este dato. Solo el 32% que asistieron a la iglesia durante el periodo de la encuesta dijeron que leían la Biblia a diarios. Solamente el 32% tiene ese hábito. Bueno, yo leo la palabra del Señor todos los días. Solo el 32%. El 27%, es decir, alrededor de una cuarta parte, dijo que la leían varias veces por semana. Seguramente ahí 2, 3 veces a la semana. Sí, yo leo mi Biblia, ¿verdad? El 12% de los encuestados dijo que la leía una vez cada semana. 12%. Ahí una vez a la semana, ahí de pasito, ¿sí? Ahí leyendo la palabra. El 11% afirmó que meditaba en la Escritura varias veces cada mes. Seguramente ahí 1, 2, 3 veces al mes, sí, meditaba de tanto en tanto. En tanto, el 5% dijo que la leía una vez cada mes. Y el 12%, y esto me llamó mucho la atención, 12% admitió que rara vez o nunca leía la Biblia. Se hizo la encuesta a cristianos. Es decir, si tomamos ahí entre el 11 y 5% de que lee una vez al mes o rara vez al mes, el 12% dice que no la lee. Y no escapa mucho de la realidad en otros países, incluyéndonos nosotros. Si tomamos como referencia un poco este estudio científico, de que solamente el 32% lee la palabra de Dios. Ahora, pareciera ser una contradicción. El libro más vendido, pero estos datos reflejan que sí, a lo mejor cada cristiano tiene su Biblia, ¿verdad? Y hoy con tantas versiones que hay, inclusive modelo así bien chulinita, ¿verdad? Así uno tiene su Biblia, pero ¿la leemos? ¿Invertimos tiempo en escudriñar la palabra de Dios, en el contenido y con aquel que la inspiró, que es la palabra de Dios? Y hermanos, es necesario y es urgente que reflexionemos al respecto a aquellos que decimos que es nuestra máxima autoridad de fe y conducta, la palabra de Dios. En tal sentido, ¿la leemos? ¿La escudriñamos? Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 8,
Ahí vamos a meditar en un pasaje, en una historia que probablemente lo conocemos bien, ya habremos escuchado prédicas inclusive, pero yo quiero tomarme de este episodio de Felipe, capítulo 8 de Hechos, 26, a partir del 26, Felipe y el etíope. Sí, lo conocemos muy bien, pero vamos a leer un poquito. Capítulo 8, versículo 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Ahí está el título de nuestro mensaje de hoy. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Si no me enseñareis. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la conocerá? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció ¿qué cosa? El evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, versículo 36, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió, ¿cómo dice? Gozoso su camino. Hasta ahí. Es un pasaje que muchas veces leemos desde la perspectiva de Felipe. Pero yo hoy me quiero centrar de este hombre, que poco la Escritura habla de él, pero vamos a ver un poquito nuestro tema. Hoy entiendes lo que lees, y con la introducción que les hice sobre la Biblia, la Sagrada Escritura. ¿Qué pasó con este hombre? Miremos un poquito. Un etíope eunuco. ¿Quién era este hombre? Sabemos por la palabra que era de Etiopía. Por la palabra sabemos que era un funcionario de un cargo importante, dice. Era un funcionario de alto rango del séquito oficial de la reina de Etiopía. Es decir, no era un hombre cualquiera. Él tenía cierto poder y era una persona de alto rango. Este etíope eunuco había escuchado el mensaje. Por el trasfondo, por el contexto, podemos decir que sí. En hecho, nosotros sabemos que en Pentecostés el poder de Dios, el mensaje se anunció, dice, por todo pueblo y nación. Y este mensaje habrá llegado a este hombre en Etiopía. Y habrá escuchado el mensaje, las buenas nuevas, produjo algo en este hombre y estaba deseoso de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque desde Etiopía hasta Jerusalén hizo un recorrido este hombre para irse justamente a Pentecostés, a la fiesta de Pentecostés, para ir a adorar a Jerusalén. Hizo este trayecto, no por curiosidad. Algo ocurrió en este hombre, en este etíope, para que pueda ir desde Etiopía hasta Jerusalén para ir a adorar ahí. Y Etiopía, que está en África, al sur de Egipto. Yo hice un poco ahí, aprovechando que hoy uno puede entrar en Google Maps y ahí. Y son 4.193 kilómetros. Si usted hace en auto, eso le va a llevar 83 horas. ¿En qué hizo? Hizo en un carro. Mínimo el doble le habrá llevado tiempo de ir desde Etiopía hasta subir hasta Jerusalén.
4.193 kilómetros. Google te pasa ese dato. ¿Por qué menciono esto? Porque le costó irse, sacrificio. ¿Qué le motivó? Yo pensaba, ¿qué le habrá motivado? Su compromiso, este hombre así, tocado por Dios, va hasta Jerusalén en la fiesta de Pentecostés, seguramente se fue a adorar, ahí estuvo, ahí en ese momento. Y por el contexto del pasaje sabemos que se había convertido. Este gentil se había convertido al judaísmo, ¿sí? Tenía una convicción, una fe, y por el contexto, como vuelvo a mencionar de estos pasajes, podemos decir que este hombre era un devoto de Dios. Ahora, miremos el versículo 27. Vamos a mirar un poquito algún aspecto interesante de este hombre. Dice que se levantó y fue, y ahí en el versículo 27 estaba viniendo ya de Jerusalén. Él hizo ese trayecto de los 4.000 y tantos kilómetros en su carro. Le habrá llevado mínimo una semana llegar hasta ahí, y se fue, adoró en Jerusalén, ¿sí? Participó en las fiestas de Pentecostés y volvía de ese momento de adorar a Dios. Y este hombre estaba en ese regreso hacia su país, y no sabemos qué pasó, pero sí nos da la pauta que tenía este hombre hambre de Dios. No solo había viajado muchísimo para congregar, para recibir palabra. Ahora dice, podemos encontrar que estaba regresando contento. ¿Por qué? Porque regresando de ese evento espiritual, por decirlo, estaba leyendo la palabra de Dios. Fíjese en el versículo 28. Volvía sentado en su carro, ¿sí? Y leyendo la palabra de Dios. Estaba leyendo al profeta Isaías. Este hombre estaba viniendo de Jerusalén luego de adorar, y en el versículo 28 nos da ese detalle que estaba leyendo las Escrituras. Hermanos, la persona que tiene comunión plena con Dios no se contenta con un servicio, con una devocional. No, la persona, fíjese, se fue seguramente, si contextualizamos un poquito, estuvo en la reunión, y después de la reunión, así como hoy de un domingo, cuando volvía para casa no contento con lo que escuchó en la prédica, el pastor predicando, abrió su Biblia y empezó a escudriñar, empezó a leer. No sé qué habrá dicho ahí, qué habrá escuchado en la reunión, pero parece que esa hambre de la palabra, ya de regreso, él seguía estudiando la palabra de Dios. Él seguía escudriñando la palabra de Dios. Entonces, podemos afirmar en esta mañana a través de este episodio que la persona que tiene comunión plena con Dios no se contenta con un servicio, no se contenta con escuchar 20 minutos de la prédica, 30, 40 o 50 minutos. Tiene hambre de esa palabra. No se contenta con una devocional de 5 minutos. No se contenta con un versículo bíblico, escudriña la palabra de Dios, se mete en la palabra de Dios, escudriña de día y de noche, como dice la palabra. Versículo 30 y 31, interesante, este hombre leía en voz fuerte la palabra. En el versículo 30 y 31 dice, ¿sí? Y el profeta, Felipe se le acerca y escucha y le dice, es ahí la pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo fíjense la respuesta de este hombre? Interesantísimo. ¿Cómo voy a entender si alguien no me enseña? Y sigue diciendo, y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. ¿Para qué? Para juntos estudiar la palabra. Se dio cuenta enseguida que él era una persona hábil, que podría enseñarle, que era un judío y que podía enseñarle esa palabra que él estaba leyendo. Y entonces quería conocer. Aquí vemos en este hombre que quería conocer a profundidad las Escrituras. Tenía una actitud de querer sinceramente aprender de ella. Yo me preguntaba, ¿qué hambre de la palabra tenía este hombre? Y aquí esta necesidad es de, no entiendo lo que leo, y ¿podrías enseñarme esta actitud?
¿Cuántas veces nosotros caemos en el error de ir a la palabra y muchas veces no entendemos? ¿Y qué hacemos cuando no entendemos? Mucha gente dice, no, hay pasajes, la Biblia es difícil de comprender, muchas veces se escucha por ahí. Pero aquí encontramos la actitud de este gentil, alto funcionario, que había escuchado la palabra y que esa palabra produjo en su corazón algo tan fuerte que quería conocer esta palabra. Y cuando encontraba cosas que no entendía, dice, pero necesito ayuda, que alguien me explique. Tenemos nosotros esa misma actitud con la palabra. Sí, a veces cuesta entender ciertos aspectos de la palabra y mejor irnos a lo que entendemos o mejor irnos a lo que nos gusta escuchar en la palabra. Entonces ya pasamos de largo. Este hombre estaba leyendo en voz alta y cuando tuvo la oportunidad de que alguien le pueda enseñar, aprovecho. Sentate acá, le dice, subite, sentate acá y decime un poco qué dice en este contexto, qué quiere decir acá el Antiguo Testamento, qué quiso decir este profeta. Yo me imagino esa conversación maravillosa que tuvo Felipe con el eunuco. ¿Qué hacemos cuando no entendemos? ¿Buscamos ayuda? ¿Investigamos? ¿Tenemos esa actitud de este etíope? O al final decimos también, no, la Biblia es muy difícil y que otro lo interprete. Tenemos que tener esta misma actitud. Versículos 36 y 37. Mire lo que ocurre aquí. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y mire lo que responde el etíope. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mi querido hermano y hermana, cuando nosotros vamos a la palabra con sinceridad, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Cuando vamos a la palabra, a ese tesoro, y cuando cavamos y encontramos ese tesoro, y después nos damos que hay más tesoro en el fondo, volvemos a cavar. ¿Qué encontramos en esa actitud? Igual que el etíope. Cuando vamos así a la palabra, el Espíritu Santo hace una obra transformadora en nuestra vida. Él empieza a transformar a través de su palabra y eso lo hace un libro único. La Sagrada Escritura no es simplemente un libro de texto. ¿Por qué? Porque es inspiración divina. Toda palabra de Dios es una inspiración de Dios. Y ella transforma. Ella nos transforma. Cuando aquí el etíope le explicó seguramente, y ahí dice, nos aclara que él empezó a partir de ahí Felipe a explicarle, y cuando llegó al punto, cuando se refería justamente como oveja, fue este Jesús que te amo. Y el haber presentado ahí, ¿quién era este personaje? ¿A quién se refería? Y cuando él entendió, entonces dijo, pasó por ahí, no sé, habrá un charquito por ahí seguro, y acá hay agua. Eso hace la palabra de Dios cuando vamos a ella con sinceridad, no con simplemente obtener información de la palabra. Hay mucha gente que es bien gorda en conocimiento espiritual, pero la palabra tiene que llevarnos a una transformación, mente, espíritu y corazón. Son muchas las bendiciones que Dios nos quiere dar por medio de su palabra. Pero para recibirla necesitamos invertir tiempo y actitud correcta, la que tuvo este etíope, para ser beneficiados de todo lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Vuelvo a la introducción. El libro más vendido, pero ¿cuánto invertimos en escudriñarla? ¿Cuánto tiempo? Un pensador dice, el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos. Me encantó esta frase. ¿Por qué? Porque refleja nuestra vida espiritual. Está la fortaleza, el vigor de nuestra vida espiritual está en exacta proporción en el lugar que ocupa la Biblia. No solamente esa Biblia que ponemos a veces en la sala bien abierta, ¿sí? La palabra, ¿sí? O muchos en el auto lo ponen así abierto, ¿sí?
como si fuera que el poder el místico está en tener la Biblia. No, es escudriñar la palabra, es cuando yo me meto en ella. El vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos. ¿Por qué debes tomar seriamente la decisión de leer la Biblia? Te voy a dar 5 razones rápidamente. ¿Por qué? Si eres cristiano, no importa si cuántos años de vida espiritual tengas, y si yo te pregunto esta semana cuántas veces invertiste en leer la palabra de Dios, simplemente contestes esa pregunta en tu corazón y decirte en esta mañana por qué necesitas invertir seriamente más tiempo, actitud correcta, como la del etíope, en leer la Biblia. Primero, te va a ayudar a conocer mejor a Dios y acercarte a Él. ¿Quieres conocer más a Dios? Mucha gente dice, ¿cómo puedo conocer? Y anda a veces en iglesia, porque no le conoce a Dios. Entonces, simplemente quiero decirte, lee la Biblia, lee la Sagrada Escritura. La palabra de Dios nos revela, la palabra de Dios revela a ese Dios, la inmensidad de su amor para contigo, para con toda la humanidad. ¿Qué dice Juan 5:39? Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra, guardará y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué cosa? El que guarda la palabra, el que estudia, el que se mete en la palabra de Dios. Dios va a hacer morada, dice. Segundo, te va a ayudar a discernir la voz de Dios. Cada vez que nosotros vamos a la palabra, con la actitud correcta, con hambre de la palabra. Eso sucedió en la vida del etíope. Solo a través de la palabra de Dios vamos a reconocer lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. Solamente a través de la palabra. Lee la Biblia, conocerás lo que está en el corazón de tu Padre para tu vida, lo que Él anhela para vos, para tu familia, para la nación y para toda la humanidad. Solamente aquí es la inspiración divina de Dios. Él lo inspiró y es el testimonio que pone para nosotros. Entonces te va a ayudar a conocer, a discernir la voz de Dios y cuánto necesitamos en este tiempo. Es más fácil, creo que a veces, entrar en internet. Hoy tanta facilidad tenemos para escuchar un buen mensaje. No estoy en contra, ojo. Escuchar un buen mensaje, ¿sí? Una devocional, una reflexión, perfecto. Pero es mucho más beneficioso cuando tienes el hábito, hambre de ir a la palabra. Es como si fuera que te sientas con Dios y Él empieza a hablarte. Tienes un diálogo y tú le respondes a través de la oración. Y eso te ayuda a discernir. Es bueno escuchar los mensajes, pero no te contentes con eso. ¿Qué le pasó al etíope? Él se fue a una prédica, escuchó, pero cuando venía de la iglesia dijo, no, yo quiero más, y empezó a escudriñar. Y ahí tuvo un encuentro con Dios. Ahí vino una transformación en su vida. ¿Cuándo? Cuando invirtió tiempo en la palabra de Dios. Ahí aprendes a discernir la voz de Dios. Tercero, te va a ayudar a fortalecer tu fe. La palabra de Dios. ¿Querés desarrollar una fe cada vez más firme? Permanecer firme en medio de las dificultades. Mucha gente dice, bueno, y busca consejo y busca desesperadamente. Aquí en la palabra de Dios encontramos fortaleza para nuestra fe, porque alimenta tu espíritu. A medida que cada día pasas tiempo delante del Señor estudiando, escudriñando, meditando en ella. Que el Espíritu Santo te hable a través de su palabra, lo hace Él. Romanos 10:17, ¿qué dice? Así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Por medio de la palabra de Dios. Subraya en tu Biblia, Romanos 10:17. ¿Qué es lo que estás oyendo? La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra
de Dios. Romanos 15:4, ¿qué dice? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y eso hace, mi querido, mi querida, la palabra del Señor fortalece tu fe. Cuarto, te va a dar sabiduría para tomar decisiones. Dios es la fuente de sabiduría, amén. Dios es fuente de sabiduría y en la Biblia tenés una guía clara que te va a ayudar a actuar sabiamente en medio de cualquier situación. Cualquier situación. La Biblia te va a ayudar. El Salmo 111, versículo 10 y Josué 1:8, si quieres tomar nota. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, la escritura, la palabra. Y Josué 1:8, cuando Dios ahí le encarga una tarea muy importante, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, o como dice, como en la introducción decíamos, ¿cómo era la estadística? Algunos leen una vez al mes, no dice cada día, sino de día y de noche, meditarás en él. Al meditar, ¿qué vas a hacer? Vas a guardar en tu corazón y vas a actuar, dice, conforme a todo lo que en él está escrito. Esa es la parte que te corresponde a vos, que me corresponde a mí, porque así, solamente así, él hará prosperar tu camino y todo, dice la palabra, te saldrá bien. Sabiduría para tomar decisiones. Aquí en un momento importante de la vida de Josué, Dios le dice, este será el fundamento de tu vida. No te apartes, le dice a través de la palabra de Dios. Medita en ella de día y de noche. Guarda y hacé. Entonces, todo te irá bien. Hay una interesante frase que dijo Abraham Lincoln. Creo que la Biblia, dijo él en un momento de la historia, la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro. Y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. Abraham Lincoln. El quinto y último, te va a ayudar a permanecer firme ante los ataques del enemigo. El enemigo intenta destruirnos. El enemigo está constantemente como ahí para devorarnos, destruir, matar. Y no quiere que le demos importancia al tiempo de pasar escudriñando la palabra, tiempo con Dios, porque sabe que mientras más nos acerquemos a Dios, seremos más fuertes en nuestro espíritu. Y por eso quiere meter pensamiento y muchas veces esa es su forma de atacarnos, de decir que la Biblia es caigüe, que no se entiende. Entonces no le permitas vencer. Busca cada día la presencia de Dios en oración y alimentate siempre por medio de su palabra. Y ahí Efesios 6, 10, 3 justamente nos habla de todo lo que significa estar firmes ante lo que el enemigo constantemente nos ataca. Y dice en el versículo 17 de Efesios 6, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí tenemos todas las indumentarias. Cuando dice el 17, nos habla que el yelmo de la salvación, es decir, la espada del Espíritu, con el cual vamos a hacer frente ante los ataques del enemigo, es la palabra de Dios. Así que esto es muy, pero muy importante. Hermanos, en esta mañana mi deseo y el tiempo de mi quebrantamiento es para que vos que estás del otro lado, Dios pueda quebrantar el corazón y preguntarnos qué lugar ocupa la Biblia, y no solamente físicamente me refiero, sino al estudio de la palabra. ¿Hay hambre?
¿Cuánto tiempo invertís en escudriñar la palabra? En este tiempo donde hay muchas, hoy uno lo puede tener en el teléfono, puede tener inclusive en audio. Impresionantes son las maneras que hoy podemos meditar en la palabra. Pero ¿por qué es que tan poco valor o tan poca inversión hacemos en el estudio de la palabra? Y la palabra dice, bueno, tengo el versículo, voy a terminar con eso. Pero antes, otro pensador dijo, ¿deseas que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Abre tu Biblia y léela mucho, mucho, mucho. Creo que resume en gran manera el mensaje que quiero transmitirte en esta mañana. Dios te quiere hablar. Y a veces nosotros queremos decir, háblame Dios. Lo va a hacer a través de su palabra. Y si querés que te hable mucho, entonces abre tu Biblia y medita en ella mucho. 2 Timoteo 3, 16, 17 es un pasaje que lo conocemos muy bien. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñarnos lo que es verdad, dice me gustó la traducción viviente y la leo. Es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. No dice en el otro, dice en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar, dice, a su pueblo para que haga toda buena obra. Esto quiere hacer en tu vida. Eso quiere hacer en mi vida y va en estrecha proporción de cuánto valor le estamos dando en este tiempo a la Sagrada Escritura. Termino con el Salmo 1. Es otro pasaje que lo conocemos muy bien, ¿verdad? Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche, medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Siempre, esa es una linda promesa, pero siempre digo, una promesa tiene un condicionante siempre, siempre. Y aquí el condicionante es medita en ella, la palabra de Dios, día y noche. Y yo hice un parafraseado de este versículo, contextualizando un poco, y lo puse así. Dichoso el hombre que no pierde su tiempo en redes sociales, que no se deja arrastrar por la cultura de este mundo, sino que en la palabra de Dios se deleita. Es una fuente de guía y esperanza para su vida. Por eso medita en ella de día y de noche. Será como un árbol, no un árbol común, sino aquel plantado a orillas de un río. Nunca se seca, siempre vigoroso. Por eso el Señor prosperará todo cuanto hace. Eso anhela Dios para nuestra vida y lo hace a través de su palabra. Yo quiero animarte, querida iglesia del Señor. La palabra siempre nos debe confrontar. Y en este tiempo, a través de esta palabra, cada uno de nosotros medite en esta mañana y yo quiero desafiar, ¿sí? A veces nos contentamos con 1 o 2 versículos a diario. ¿Cuánto más podemos sacar un mayor tesoro si llegamos a cavar más y sacar más tesoro? La palabra es eso. Cada vez que cavas, cada vez que te profundizas la palabra, no te contentes con una reflexión, con una devocional de 2, 3 versículos. Métete en la palabra del Señor. Él quiere enseñarte y mucho. La palabra de Dios es una fuente inagotable de verdad, de propósito para tu vida. Ora conmigo y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos quebrante. Si de repente la palabra del Señor está ocupando un lugar preponderante en tu vida, toma la decisión hoy de determinarte en tu corazón
de decir, yo quiero ser como ese hombre extranjero. Algo él encontró, algo pasó en su vida que se metió en la palabra, y cuando entendió el propósito, Dios le habló a través de su palabra. Cuando llegó el momento dado, él dijo, creo que Jesucristo. ¿Dónde empezó eso? Cuando empezó a escudriñar la palabra. Felipe fue un elemento que utilizó para su encuentro, pero este hombre tenía hambre de Dios. Este hombre tenía una necesidad y se fue al mejor recurso que Dios dio para el hombre, para conocerlo, que es la palabra. Y ahí Dios empezó a hacer una transformación en la vida de este hombre. Y dice la palabra, interesante, se fue gozoso. Volvió a su país, volvió seguramente a su trabajo, pero no volvió igual. Algo ocurrió en su vida, él fue bautizado, él fue lleno del Espíritu a través de escudriñar, a través de tener hambre de la palabra. Termina esta transmisión y la responsabilidad queda en tu terreno. ¿Qué vas a hacer con la palabra? ¿Vas a esperar que llegue el otro domingo para volver a abrir la palabra? ¿O vas a terminar este culto y decir, yo quiero conocer más de este Señor, de este Dios, quiero que Él me hable en forma personal? Entonces, no te contentes con este pasaje de hoy. Seguí teniendo hambre de la palabra de Dios y sé que el Señor va a obrar. Padre Dios, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque te plació, Dios, dejar esta escritura, Señor. Testimonio de tu poder. Y hoy, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, quebrántanos. Quebrántanos, Señor, a tener hambre y sed de tu palabra. En este tiempo de tantos desafíos, en este tiempo de tanta confusión, es tu palabra la que nos va a mantener firme, es tu palabra la que va a traer discernimiento a nuestro corazón. Y Señor, te pido por tu iglesia en el nombre de Jesús, que no seamos parte de esa cifra de personas que simplemente le ven a la palabra como un libro más, sino a ocuparnos, Padre Santo. Tu palabra dice, dichoso, bienaventurado es aquel hombre que no pierde su tiempo en otras cosas, sino que medita en la palabra de día y de noche. Y dice tu palabra que será un hombre próspero. Eso yo quiero para mi vida, eso yo quiero para tu iglesia, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, añade poder a tu palabra en esta mañana, oh Dios. Es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.